La dictadura de Maduro busca frenar el TIAR. Con el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, correspondían acciones inmediatas del presidente Juan Guaidó para invocar su aplicación a fin de que cesen la usurpación, la violación de la soberanía y de la independencia de Venezuela. La realidad objetiva evidencia que, utilizando la negociación de Barbados, el dictador Maduro frena la aplicación del TIAR, con el absurdo de poner como aparentes operadores de la maniobra a los encargados de recuperar la libertad y la democracia. El 23 de julio pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela, en una sesión de calle, aprobó en una segunda discusión la ley de reincorporación al TIAR, luego de una moción de urgencia solicitada por el presidente. Pero, en la misma sesión, el presidente Guaidó expresó que el TIAR no es mágico, no es un botón que soluciona todo, por el contrario, nos obliga a salir a ejercer la mayoría que somos en todos los terrenos. El dictador Maduro reaccionó violentamente amenazando con encarcelar a los parlamentarios que aprobaron el TIAR, diciendo que la grúa está lista para detener a quienes insistan en llevar adelante un tratado de cooperación militar interamericana. El ministro de Defensa del régimen, el general Vladimir Padrino, declaró que la FARC rechaza de manera contundente las nefastas intenciones de una minoría política imperialista, quienes, demostrando su antipatriotismo, invocan el TIAR. Diosdado Cabello condenó la reincorporación al TIAR y amenazó con retirar la inmunidad de los firmantes con el sofisma que la justicia se encargará de los responsables. Las reacciones de la dictadura no pudieron ser más claras para demostrar lo acertado de la estrategia de activar el TIAR para recuperar la soberanía y la independencia de Venezuela. A diferencia de Guaidó, los Maduro, Padrino, Cabello y el castrochavismo saben que el TIAR es mágico contra la usurpación. Inexplicablemente, luego de la aprobación de la reincorporación, en lugar de invocar el TIAR, el presidente Guaidó ha insistido en no crear falsas expectativas, haciendo que sus embajadores actúen en el mismo sentido, y ha continuado con las negociaciones de Barbados. Los pasos a seguir para la aplicación del TIAR son muy sencillos, rápidos y ofrecen resultados contundentes. La dictadura castrochavista y la ocupación cubana lo saben, y por eso juegan las cartas de amenaza y amedrentamiento. La propaganda para desprestigiar al TIAR como mecanismo imperialista y sostener la negociación de Barbados para seguir ganando tiempo y dividir aún más la oposición. El presidente Guaidó tiene la obligación de pedir la reunión del órgano de consulta del TIAR, que debe reunirse inmediatamente a convocatoria del presidente del Consejo Permanente. La gran ventaja a favor de la liberación de Venezuela es que en el órgano de consulta del TIAR existen condiciones para que el reconocimiento de la determinación de la agresión y la adopción de medidas tenga no solo 2/3 de votos que el tratado exige, sino prácticamente unanimidad, porque de los 17 estados miembros, todos han reconocido como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. La invocación del TIAR integrará la amenaza creíble contra la usurpación y hará que se adopten una o más de las medidas siguientes: el retiro de jefes de misión, la ruptura de relaciones diplomáticas, la ruptura de relaciones consulares, la interrupción parcial o total de relaciones económicas o de comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales y el empleo de la Fuerza Armada. Los informes de la Organización de Estados Americanos y de otros organismos, los hechos notorios como la crisis humanitaria, son prueba plena de la agresión y de la ocupación con violación de la soberanía e independencia de Venezuela, que pone en peligro la paz de las Américas y que atenta contra la paz y seguridad internacionales. Los hechos están demostrados, el derecho ampara a Venezuela y las condiciones políticas están dadas por la oposición de los Estados miembros del TIAR. No falta nada para aplicar el TIAR para que cese la usurpación en Venezuela, y la dictadura lo sabe. La ocupación cubana y los usurpadores temen el solo anuncio del empleo de la Fuerza Armada, en el marco de la legitimidad internacional plena, porque el TIAR es parte del sistema de mantenimiento de la paz y de seguridad internacionales de las Naciones Unidas. Precisamente por eso, Maduro utiliza la negociación de Barbados para frenar la aplicación del temido TIAR. El alto precio que se debe pagar por ser familiar o socio de Nicolás Maduro. 9 familiares directos de Nicolás Maduro
10 socios comerciales o empresarios afines a su gobierno y 52 empresas entre locales y transnacionales, además de 138 funcionarios de su administración, han sido perseguidos por la justicia o han sido objeto de sanciones financieras. En la región, el Grupo de Lima le ha cerrado préstamos, apoyo militar, ingreso a varios países y han iniciado la investigación de posibles testaferros. El cerco internacional en torno a Nicolás Maduro comenzó a delinearse en 2015, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprendió y posteriormente enjuició y condenó a 2 sobrinos de su esposa, Cilia Flores, por narcotráfico. 2 años después de aquella captura de película, inició el periodo de las sanciones financieras individuales contra todo el entorno del entonces presidente constitucional de Venezuela. Desde entonces, 9 familiares directos de Maduro, 10 socios comerciales o empresarios afines a su gobierno y 52 empresas entre locales y transnacionales han sido perseguidos por la justicia o han sido objeto de sanciones financieras por parte de Estados Unidos, Panamá, México y Colombia principalmente. Pero además los países que integran el Grupo de Lima les han cerrado préstamos, apoyo militar, ingreso a sus territorios y han sido iniciados por parte de investigaciones de posibles testaferros. Las recientes sanciones contra su círculo familiar más cercano, los hijos de su esposa Cilia Flores y una de sus nueras por parte de Estados Unidos, vienen a complementar una medida adoptada el año pasado por el gobierno de Panamá, de bloquear a 16 empresas radicadas en ese país, propiedad de otra rama familiar de Cilia, los Malpica Flores. En esta ocasión, el 25 de julio, Walter, Yoser y Joshua Gavidia Flores y Mariana Staunger, la esposa de uno de ellos, entraron a la lista de venezolanos cuyos activos en Estados Unidos quedaron bloqueados por estar directamente relacionados con el esquema de corrupción en la importación con sobreprecio de productos para las cajas CLAP. La propia Cilia fue sancionada el 30 de mayo y el 25 de noviembre de 2018 por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos respectivamente, no solo por la esposa de Maduro, sino por ser parte de su gobierno como integrante de la constituyente ilegítima, así calificada por la comunidad internacional y haber contribuido al declive de Venezuela. Pero a Cilia no le corre por las venas la sangre de Maduro, como sí le corre a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo único del presidente de Venezuela, ex miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y ex inspector de la presidencia, un cargo creado solo para él. El pasado 28 de junio, Estados Unidos lo incluyó en su lista de funcionarios venezolanos sancionados con el congelamiento de activos en ese país. Sin embargo, para la comunidad internacional no es necesario ser familia directa o trabajar para Maduro. Basta con ser su amigo o conocerlo, para considerarlo persona no grata. Para muestra lo que les ocurrió este año a los cantantes venezolanos Omar Enrique, el 1 de febrero, y Armando Martínez, el Cantaclaro, el 17 de julio, cuando intentaron ingresar a Colombia para cumplir con una agenda de conciertos. Ambos fueron devueltos, pues sus nombres están en una lista junto con otras 198 personalidades venezolanas vinculadas a Maduro, cuyo ingreso al vecino país quedó vetado. Otro de los que integra esa lista es Emanuel Andrade, hijo del ex guardaespaldas de Chávez y ex tesorero de la Nación, Alejandro El Tuerto Andrade, preso en Estados Unidos. Aunque es probable que Manuel no conozca de trato a Maduro, es un joven de 23 años que prácticamente no ha vivido en Venezuela. El 16 de julio, cuando intentó ingresar a Colombia, las autoridades de ese país le hicieron agarrar sus maletas y dar marcha atrás únicamente por su relación con los gobiernos de Chávez y Maduro. Los socios comerciales del gobierno de Nicolás Maduro tampoco están teniendo mucha suerte en estos días. Se trata de empresarios que son dueños de negocios que obtienen jugosos contratos con el Estado venezolano a través de esquemas presuntamente fraudulentos, o son supuestos testaferros de otros altos dirigentes de la administración de Maduro que se lucran en esquemas corruptos. Hasta ahora son 10 los empresarios sancionados por Estados Unidos y México, además del grupo familiar Malpica Flores, cuyas empresas fueron bloqueadas por Panamá. El primero de la lista es Samar López Velo, señalado en 2017 de ser testaferro de Tarek El Aissami, para entonces vicepresidente ejecutivo de la República,
Investigaciones periodísticas han revelado que durante los gobiernos de Chávez y Maduro, contrató con el Estado, realizó importaciones a través de Corpovex, compró medios de comunicación en 2013 e incluso fue uno de los primeros proveedores de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, creados a finales de 2015.